Buenas tardes, querida audiencia. Damos la bienvenida a través del Conservatorio Nacional de Música y su Departamento de Investigación Científica a este ciclo de conferencias al que denominamos Flores desde la Academia. Este tiene como objetivo abarcar el fenómeno flores desde una mirada académica y científica. Doy la bienvenida a las autoridades del Conservatorio Nacional de Música, a los docentes en general y a la audiencia que va a poder disfrutar de esta serie de conferencias durante toda la semana. Este es el encuentro número 3 y el tema a ser desarrollado el día de hoy es el nacimiento de la guarania y el bilingüismo, el contexto sociocultural en que aparece este nuevo ritmo. Cabe destacar que la conferencia de hoy ha sido grabada, ya que debido a la situación de pandemia y motivos de fuerza mayor no va a poder ser presentado en directo. Entonces, con la aclaración del caso, quisiera dar ya la bienvenida a nuestro panelista de lujo que vamos a estar presentando hoy, que es el señor Antonio Pecci. Es un conocido periodista y escritor de vasta trayectoria en nuestro país. Es miembro del Sindicato de Periodistas del Paraguay, Foro de Periodistas Paraguayos y el PEN Club. Y durante toda su trayectoria ha presentado más de 300 entrevistas y la mayoría de ellos de tinte cultural. En ese sentido quiero mencionar algunas de sus obras más importantes. Teatro Breve en Paraguay, antología de varios autores en 1982. Tributo a Flores, creador de la guarania, 33 entrevistas en el 2002. En los sótanos de los generales, los documentos secretos del operativo Cóndor, en coautoría con Alfredo Boxia, con Gloria Jiménez y con prólogo de Augusto Rabastos en el 2002. Eh, Otro libro importante presentado por el señor Pecci es Rabastos, Vida, Obra y Pensamiento, 10 entrevistas. Entre otras obras que posicionan a este importante escritor paraguayo y periodista como uno de los grandes estudiosos de la cultura de nuestro país. El, el señor Pecci va a estar acompañado por una de nuestras destacadas docentes, investigadoras y estudiosas de la música paraguaya, que es la profesora Asunción Cantero. La profesora Asunción Cantero tiene a su cargo las cátedras de ritmo y forma de la música paraguaya e historia de la música paraguaya. Ella es profesora superior de guitarra popular, también es percusionista sinfónica e integra varias de las agrupaciones profesionales sinfónicas más importantes de nuestro país. También lleva ya una larga trayectoria estudiando la música paraguaya y difundiendo a través de la cátedra todos los pensamientos referentes a lo que tiene que ver con la música paraguaya y sus características en general, siguiendo la línea de la bibliografía estudiada en el Conservatorio Nacional de Música. La profesora Asunción Cantero va a estar acompañando al señor Pecci y va a estar también interviniendo y aportando lo que tiene que ver con la temática para el día de hoy. Entonces, sin más que agregar, quiero dejarles en compañía de nuestros invitados de lujo y poder disfrutar más que nada de esta conferencia y seguir nutriéndonos de los conocimientos de nuestros invitados. Soy el magíster Ricardo Arriola, encargado del Departamento de Investigación Científica. Adelante, queridos conferencistas. Muy buenas tardes, soy la profesora Asunción del Conservatorio Nacional de Música y tengo el grato trabajo de poder presentar hoy al periodista e investigador Antonio Pecci, que va a estar compartiendo con nosotros. Y bueno, voy a poner ya inmediatamente ahí una foto para ilustrar un poco. El año pasado ya estuvo eh, dando una charla para los chicos del CONAMU. Lastimosamente este año la situación de la pandemia no nos permite poder mirarnos y estar todos juntos, pero podemos compartir, no obstante, por este medio. Y bueno, bienvenido maestro a esta charla virtual. Muy buenas tardes, Asunción. Es un placer dialogar contigo y bueno, que tengamos una charla
fructífera de cara a la gente que puede estar mirándonos y bueno, aprovechemos un poco más sobre este tema tan apasionante que cada día creo que despierta más interés en docentes, en investigadores, en músicos, sobre lo que es la guarania y quién fue su creador. Así que estoy a tu disposición, profesora. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, acá tenemos el tema, ¿verdad? El nacimiento de la guarania. Y bueno, queremos hablar justamente, se recuerdan los 95 años de la creación de lo que fue la primera guarania, ¿verdad? Jejuí. Y bueno, queremos saber mucho más, ¿verdad? Con usted, sabemos que es un experto, tenemos realmente el placer y esta tremenda oportunidad de conversar con alguien que de hecho conoció al maestro Flores, ¿verdad? Que pudo conversar, que pudo recoger muchos datos inéditos y bueno, luego también eso es lo que pudimos leer en sus libros, ¿verdad? Entonces es realmente para nosotros un honor poder conversar. Sí, bueno, la verdad es que yo he dedicado varios años de mi vida a ponerme a investigar sobre la vida de Flores y he acudido a las fuentes este, como son los documentos escritos, que cuando yo comencé habían pocos documentos, había un solo libro muy valioso que está agotado hace muchos años, que es el de Sara Chávez de Thalía, Génesis y Verdad de la Guarani y su creador. Y posteriormente surgieron otros libros muy interesantes ya años después, como el de Armando Almada Roche, investigaciones también que se fueron dando por parte de estudiosos como Alcibiades González del Valle, Mario Rubén Álvarez, y también apelé mucho a contactarme con quienes fueron sus conocidos, sus amigos. Ya en 1973, en que había una campaña muy dura del régimen estronista negándole la autoría de la guarania al maestro Flores, con una campaña organizada por el gobierno, porque le molestaba mucho que Flores denunciaba la situación de los derechos humanos en el Paraguay, la falta de libertades y sobre todo que había muchos presos políticos. Y él hizo una campaña internacional pidiendo que escritores famosos como Pablo Neruda y otros escribieran al gobierno de Stroessner pidiendo la libertad de los presos políticos que hacían 10 años o más estaban detenidos. Y esta campaña se basó en una falsa afirmación de que en realidad un poeta guaireño, Manuel Ortiz Guerrero, había escuchado unos silbidos en el interior y que había anotado eso en un cuadernito con un sistema especial, porque Ortiz Guerrero no era músico. Entonces, una vez que lo conoció a Flores, le silbó esas melodías, le mostró las anotaciones y así nace India. Bueno, eso no es verdad, sencillamente porque Flores cuando conoce a Ortiz Guerrero ya tenía como 3 años de estar trabajando en la guarania. Y la primera, como dijiste acertadamente, es Jejuí. Pero ¿cómo llega a Jejuí? Yo publico hoy, publiqué el sábado pasado en el correo semanal de Última Hora cómo y por qué nace la guarania. Algunos han afirmado que fue un acontecimiento, fue un descubrimiento circunstancial. Es como que se tropezó de repente con algo que le sonó bien de un trabajo suyo o de otro y dijo, bueno, voy a escribir esta música en 6x8, le sonó bien y la verdad que no es así. Y vos sabés como docente y cualquiera que haga música que crear una melodía no es fácil y mucho menos crear un nuevo género.
Entonces, leyendo mucho a Sara Talía, hablando con músicos amigos suyos en Buenos Aires y aquí, por ejemplo, el maestro Luis Cañete, que lo conoció mucho a Flores, yo hablé bastante con él, con Aniceto Vera Ibarrola, violinista, compañero suyo, ¿verdad? Y otros, Flores, y con Gómez Cerrato. Yo tuve largas conversaciones con Darío Gómez Cerrato, que es muy conocido como poeta, pero mucha gente ignora que en realidad él Música, estudió en la banda en la música, de sí. policía y fue un músico importante en la banda de policía y llegó a dirigir después distintas bandas militares y demás. Porque él no creó melodías, creó solamente textos para que otros músicos le pusieran melodía. Y todos ellos coinciden, y el propio Flores lo dice en el libro de Sara Talía, que le llevó mucho tiempo investigar. En primer lugar, como él era integrante de la banda que estaba dirigida por maestros italianos, Nicolino Pellegrini y Salvador Dentice, Guay todavía vivía por la Triple Alianza. Había mucha pobreza. El sistema educativo era muy escaso. Entonces, ¿dónde se iban a formar músicos? No había dónde formarse. Y el gobierno de la época contrató a músicos italianos para que integraran esa banda. Y decía Flores que esa banda, que es tan importante para la historia de la música del Paraguay, porque de allí nace una generación muy grande de músicos que van a renovar la música paraguaya, pero la banda, decía Flores, que hacía sus retretas 2 veces a la semana en la Plaza Uruguaya y en otras plazas de Asunción, tocaba valses, fragmentos de ópera, galopas, alguna opereta, pero no tocaba música paraguaya. Sí, era música. Parece que ese es el origen de la mirada crítica que tiene Flores. Él ya era trombonista de la banda y se preguntaba quizá con sus compañeros, con Gómez Cerrato, con Cardoso Campo, ¿por qué no tocan música paraguaya? Y parece que le preguntó a uno de los maestros italianos y le dice, lo que pasa es que no hay partituras, no podemos tocar si no hay partituras. Y comienza algo que vos conocés suficientemente. Él busca algunos documentos ayudados por Víctor Montórfano y encuentra algunos álbumes, sobre todo el álbum de Nonón Domínguez, Aristóbulo Domínguez, que era un recopilador de polcas, de galopas y otros temas de la época. Y encuentra que están mal escritas. El problema es la técnica, dice él. No correspondía esa escritura que estaba en este libro con lo que era la melodía y el ritmo de esa polca, que sin embargo era perfectamente interpretada por músicos populares, Se porque ellos ya tocaba tenían, totalmente de oído, se tocaba así, así mismo. tocaban de Sí, oído, pero sí. tenían un buen oído Ujú. y podían reproducir todos los matices de esa polca que no podía ser llevada a la partitura. Sencillamente porque Flores dice no había interés en la música paraguaya. Entonces él comienza de investigar eh, sobre ese punto y llega a la conclusión de que la música paraguaya que se conocía a través de estas partituras, a través de estos libros, estaba mal escrita y no había posibilidad de que un músico extranjero lo tocara. Y él compone una polca, no sé si vos sabes, pero Sí, Manuel Gondra, la que dedicó a su padrino. que le dedicó a su padrino, un destacado intelectual, político liberal, en cuya casa doña Magdalena
solía trabajar a las tardes como lavandera. Y se iba, el Mitaí, José, se iba con ella y por lo visto le tomó cariño don Manuel y lo inscribe como uno de sus 11 ahijados en la lista que él tenía, ¿verdad? También es una muestra del cariño que le habrá tenido doña Magdalena a este gran hombre público. De manera que Flores comienza con esa actitud crítica y un día toma una partitura de Maerá Paricuase, de Rogelio Recalde, y dice, bueno, primero escribirla correctamente. Y en segundo lugar, él dice, de todos modos la polca, bien escrita, no refleja el alma de nuestra gente, nos refleja el carácter, nos refleja su sensibilidad interior. Y tampoco, qué sé yo, la circunstancia histórica de la época. De manera que él comienza a investigar y encuentra que tiene que haber como un ritmo más lento. Entonces hace esa famosa traslación de polka a guarania de Maera Paricuase, que le lleva mucho trabajo escribir eso, porque él decía, yo tengo muchas limitaciones para escribir. Usted que tenía curso de teoría y solfeo, pero en la banda. Le lleva un día al subdirector, al maestro Dentiche, y le dice, mire, yo quiero que la banda pueda tocar esto. Y le dice él, bueno, ¿por qué no conversa con el director? Le muestra a Nicolino Pellegrini, y Pellegrini, quizás interesado en que se tocara algo de música paraguaya, él le dice, bueno, a mí me parece que es interesante lo que usted está planteando. ¿Por qué no dirige usted mismo el ensayo? Flores tenía 18 años, o sea que era un mozalbete. Y este director tan generoso y que quizás vio algo muy especial en este chico, le da esa oportunidad. Y pienso que le habrán temblado un poco las piernas, ¿verdad? Porque la banda de policía Seguro, tenía como 50 miembros, ¿verdad? seguro. Y él evoca en el libro de Sara Talía que una mañana de ensayo, de plena luz, en el cuartel central de policía donde funcionaba la banda, bueno, él tomó la batuta y le explica a sus compañeros, que los miran seguramente sorprendidos, ¿cómo uno de nosotros va a pasar ahí? Y además un pendejito ahí. Y le dice él, bueno, le dice que estaba buscando la raíz de la música nativa y que quería experimentar con una polca, pero que le había hecho él el cambio de ritmo y le había agregado algunos giros melódicos y estilísticos. Y bueno, con eso le indicaba que estaba en una búsqueda. Y se hace el ensayo. Y con partitura, ¿verdad? Cada uno tenía su partitura, o partichela, como le llaman Sí. los instrumentistas, ¿verdad? Y bueno, el ensayo sale bien. Sale así que muchos de los que estaban ahí aplauden, otros están emocionados a la tinta. Así realmente tiene que sonar nuestra música, qué linda. Qué lindo Y estaba, momento, ¿verdad? Sí. qué lindo momento. Sí. Y estaba escrita en 6x8, ¿verdad? De manera que después de eso él queda muy emocionado, sigue con su búsqueda, sigue con buscar un tema y quiere ya aplicarlo al 6x8. Y comienza a escribir, entrevisté a gente que eran músicos, pianistas de la época, a quienes iba y les pedía por favor que tocaran una partitura que él había escrito, que no tenía nombre todavía. Me dijo uno de ellos. Yo era compañero de él en el Instituto Paraguayo.
y venía y me pedía a mí, y estábamos tocando, y él me decía, no es así, al piano, no es así. Bueno, volvíamos, y después decía, sí, eh, así es, así es. Y pasaban 3 horas, 4 horas. Después se fue junto a Susanita Liseche de Codas, porque él quería estar seguro de que lo que estaba escribiendo correspondía a una idea musicalmente que podía ser interpretada en el piano. Y así llega a componer Jejuí, y un día le da a un músico alemán, Alfredo Brand, pianista, que integraba un trío, le da la partitura de Jejuí. Ahí Y, en pantalla, disculpe, tengo ahí en la pantalla nomás una imagen sí, de Jejuí que ahí está en el libro Mis bodas de oro con el folclore de Mauricio Caruso Campo. Él transcribió allí un fragmentito. Ahí podemos ver ese, un poco. Es lo que se ese, tiene, ¿verdad? ese hallazgo es muy importante, Ujú, Asunción. ujú. Sí, porque figura el año 1925. Esto ya es Sí, una porque transcripción. Está también la imagen original, digamos, la foto en el diccionario de está, Saram. Sí, está también en el sí, diccionario de Sarán. Yo sí. también lo puse en mi libro biográfico, José Ujú, Asunción Flores, creador de la guarania. ujú. Y tiene otro detalle, eh, profesora, que dice guarania. Sí, O guarania, sea que él, cuando aceite. concibe la primera obra, ya le pone un nombre Ya tiene un nombre. genérico, ya tiene nombre. Eso es un detalle muy valioso, ¿verdad? Sí, porque es la documentación realmente lo que nos sirve a todos los investigadores, ¿verdad? Encontrar un documento que es una prueba de su veracidad. Y sí, porque Ujú, hasta hoy hay gente que dice, pero no sabemos si existió esa composición Jejuí. ujú. ¿Dónde está la partitura completa? Otros preguntan, pero ¿por qué no está en el archivo de la banda de policía que sí tiene, por ejemplo, la partitura de madera para Icoacé? Bueno, pasa que esta obra se hizo para un conjunto de cámara, ¿verdad? No era para una banda, era para unos instrumentistas, era para cello, piano y violín. Bueno, usted nos va a contar mejor el detalle del estreno ahí en ese año nuevo de 1926, creo que era. Y si por ahí sabe también qué pasó con la partitura, ¿verdad? ¿Qué pasó justamente? ¿Por qué se perdió? Exacto. Lo que vos decís Ujú, es una pieza este, experimental, ¿verdad? Es como un material de trabajo que él hace y que está escrita como una música de cámara, como si fuera una sonata, ¿verdad? Para 3 instrumentos, violín, violonchelo y piano. Y el estreno de esta pieza tenemos otra versión muy importante en el libro de Sara Talía, que Flores le cuenta a ella. ¿Cuándo fue el estreno? Enero de 1925. ¿Dónde fue? En la terraza del Hotel Cosmos, que es el actual Asunción Palacio Hotel, que está en Colonia Estrella, está casi intacto. Ese fue el Palacio de Venancio López. Es un hermoso edificio y ahí se realizaban veladas nocturnas, Diner Club le llamaban. Y Flores cuenta que estaban gente, bueno, que venían después de la oficina, sería el after office de hoy. Iban ahí de 8 a 10 a tomar una bebida, charlar, encontrarse con los amigos. Habían hombres, pero también mujeres, damas de la sociedad, ¿verdad? Y una de esas noches, este trío, eh, no sé si anuncian ellos que van a tocar una nueva composición de un autor este, paraguayo, porque se crea una cierta expectativa. Interpreta el trío, la obra Jejuí, y al terminar hay como un silencio, dice. Y el presidente Eligio Ayala, que en ese momento era presidente de la nación, estaba ahí y pregunta, pero qué extraña melodía, dice, ¿de quién es esta música? Y aparentemente como había ruido de copa y de mozos que están llenos, nadie lo escuchó. Y se levanta
y se va hasta el proscenio y le pregunta a los músicos, ¿de quién es esa música? Y uno de ellos le dice, es de un músico joven, muchacho de la banda de policía, que se llama José Flores. Y dice, el hijo de la banda de policía, sí. Bueno, y después comenta con sus amigos, parece que es de un muchacho de nuestra banda de policía. Y se muestra sorprendido porque es una melodía que realmente refleja mucho del espíritu paraguayo. Y tiene como una visión profética. El hijo Ayala era un hombre muy culto, había estado en Europa, había escuchado buena música allá, por ejemplo Mozart, y dice, este muchacho va a tener un gran futuro por la manera como maneja la cadencia. Bueno, termina eso ahí, entonces yo le encontré por casualidad investigando a un músico que era compañero de Flores en la banda y que estuvo esa noche en el Hotel Cosmos, el maestro Leonardo Alarcón, que murió hace unos 15 años. Y fui a verlo y me dijo, sí, yo estuve allí. Estaba con José, estaba otro compañero y estábamos detrás de la puerta, me dijo, al costado, quizás con su uniforme de miembros de la banda de policía, ¿verdad? Y cuando se tocó todo eso, que se tocó 2 veces, con José, dice, y con algunos compañeros de la banda, nos emborrachamos durante una semana. O sea que es un poco propio de la alegría Festejaron y festejaron el nacimiento de la guarania. el nacimiento, pero es otro dato valioso porque confirma, profe y oyentes, que efectivamente se produjo ese estreno de esa música. Lo sabemos a través de este testimonio de la partitura, lo sabemos a través del relato del maestro y de Leonardo Alarcón, que casualmente yo lo encuentro y me dije, no, yo estuve ahí esa noche. Así que estamos festejando 95 años de la creación de la guarania, de un hombre que tiene en realidad 20 años, todavía no había cumplido 21. Y nos da el regalo de su sudor, de su talento, de su gran talento compositivo, en que busca una nueva forma que no tenga que ver con los moldes europeos. O sea, no era la polca, decía él, ni la galopa, que son en realidad de origen europeo. Y nos brinda esta obra inspirada, y este es un último dato. ¿Por qué le llama Jejuí? ¿Por el Le río? llama, ¿eh? ¿Por el río? Era por el río, porque Flores, a los 10 años, se había escapado de la casa porque su madre, Magdalena Flores, una gran mujer que peleó mucho por él, fue la que la llevó a la banda de policía, a la guardia cárcel, pidiendo que le dieran un oficio, que le buscaran un oficio, porque era muy terrible. Y él se escapa y se va a Puerto Guaraní, al norte, y pasa de ida, y hablando con los tripulantes del barco, con los pasajeros, se quedó impresionado por el río Jejuí. Y a la vuelta, otra vez, estuvo 1 año en Puerto Guaraní como niño huérfano, hasta que la madre se entera dónde está ese hijo a quien lo habrá buscado mucho tiempo, y bueno, se va, lo encuentra y lo trae. Entonces, Jejuí es el homenaje a esa travesura de niño que conoce un lugar hermoso como es el río y le rinde este homenaje a, a uno de los ríos famosos y también a la naturaleza, porque él era un gran amante de la naturaleza. Qué lindo, maestro.
conocer esta historia, todo esto del nacimiento de la guarania. Y solamente para aportar un poquito más acá con Jejuí, el trío estaba integrado por tres intérpretes europeos: Alfredo Sí, Kamprat en violín, Alfredo Brandt en piano y Eric Piesunca en violonchelo. Eso, así tuvieron a es, su cargo el enorme placer de estrenar la guarania en nuestro así país. es, Sí. así es. ¿Cuánto daríamos por tener un video de ese momento, ¿verdad? De Efectivamente. regresar en el Bueno, tiempo. sí, claro, y es lindo porque todavía, digamos, está ese hotel tan precioso. Yo lo visité, hice unas visitas guiadas allí, ¿verdad? Y está prácticamente conservado como en el siglo pasado. De modo que es un testimonio de, de el momento en que en ese lugar se ejecuta esta música que su estreno, su origen allí, nos indica también otro dato no menor. Nace como una música urbana, es una En música ciudadana. la capital, ¿no? Sí, porque muchas de nuestras músicas de polcas, de valseados, de galopas, están también inspirados en muchos temas del interior y surgen de músicos del interior. En cambio, en la guarania tenemos este, un nuevo ritmo que es de características urbanas completamente. Y bueno, luego de esto, él eh, tiene un tiempo largo de elaboración, de investigación. Yo pienso, ¿por qué tardó tanto un año para escribir la siguiente obra? Y creo que tiene que ver con el hecho de que además de sus obligaciones en la banda, él tenía curiosidad de conocer la cultura indígena y realiza un viaje al Chaco, a la toldería de los Macás, que en esa época vivían en el Chaco Central, y hace allí un periodo de convivencia de más o menos 2 a 3 semanas, o un mes, no sabemos exactamente, pero él habla de eso. Y llega a hacer esa convivencia para estudiar cómo era la cultura de los indígenas. Observa sus rituales, hay mucho ritual de danza, hay mucho ritual de música, hay mucho ritual religioso, y es como que estamos frente al investigador que está buscando diversas fuentes que identifiquen las raíces de este país. Vuelve, hace muchas incursiones por Luque, por Trinidad, el mercado. Bueno, el mercado es un lugar que para él es muy importante. Y en la banda, ese mercado, hay que recordar de ese mercado que la madre es una de esas mujeres que está ahí, por así decirlo, que a Ujú. la mañana, como actualmente todavía son nuestros mercados 4, el mercado 2, ¿verdad? Funcionan sobre todo a la mañana, ¿verdad? Y la madre este, estaba ahí a la mañana vendiendo o revendiendo los productos de la tierra, mandioca y otras cosas, y José está al lado de la madre. Como hoy día, muchas de las mercaderas tienen ahí a sus hijos e hijas. Algunos están haciendo su tarea escolar incluso, ¿verdad? Bueno, entonces este ambiente le da imágenes que para él son muy valiosas. Eh, Siendo niño y también cuando es adulto, él cuenta mucho, eh, escuchaba las carretas cargadas de frutos, cargadas de carbón que llegaban al mercado, y junto con sus compañeros de la banda eh, comienza a ensayar una música distinta, ya para orquesta. Y le costaba encontrar la forma apropiada para este nuevo tema,
Y un grupo de músicos, entre los cuales están Fernández Moreno, eh, Darío Gómez Cerrato, eh, Cardoso Ocampo, como ya dijimos, ensayan con él. Y a veces Flores cae un poco y dice, "No, es muy difícil esto". Y bueno, le dice el otro, pero tenemos que continuar. Ya por años, Ina. Ñaceta, Ina, en alguna cosa interesante. Y así nace Arribeño Rezai. Que sería la Entonces, segunda guarania. Sí. esa sería la próxima guarania, pero tiene esta particularidad de un día conversando con el maestro en Buenos Aires, hacia 1967, yo le escuché decir a Flores, hablar de Arribeño Rezai, lágrimas de una ribeña, ¿verdad? Con la letra de Rigoberto Fontán Mesa. Exacto. La lleva a hacerle escuchar a un amigo suyo, escritor, que tenía una farmacia, la farmacia americana, en Chile y Mandovirá. Y era amigo de Arturo Alsina y le lleva a escuchar algunas piezas, pero sobre todo a Ribeño Rezai. Por primera vez se toca en esa farmacia. Y en ese grupo de poetas, escritores, intelectuales que a la noche, cuando ya estaba cerrada la farmacia, se reunían ahí, toca él esta pieza. Y bueno, don Arturo Alsina se siente muy sorprendido, gratamente, le gusta la melodía. Y un joven que estaba ahí, un chico muy joven, que ya escribía, Rigoberto Fontán Mesa, le dice que él le quiere poner letra a esa música. Y está bien, le dice Flores, váyase a mi casa y vamos a practicar. Yo le voy a hacer escuchar la melodía, el argumento, porque hay que decir que todas las obras de Flores tienen un argumento. Y también tenía ya el título. Y así Fontán Mesa escribe los versos de esta guarania, que poco después se va a estrenar en el Teatro Nacional, hoy municipal, y resulta en un éxito impresionante. La gente sale silbando esa canción y en el mercado se la canta, comienza a cantarse en las serenatas que eran muy comunes en esa época. Entonces es como un acontecimiento muy, muy grato que la población, sobre todo a nivel popular, recibe lo que Flores va a denominar la guarania número 1. Y yo le pregunté, ¿por qué la guarania número 1, maestro? Y dijo, lo que pasa es que lo que yo había escrito antes era como un ensayo, pero Arribeño Rezai es una obra para orquesta y además donde se canta. Y la letra yo quería que fuera en castellano y en guaraní. Entonces, esa es la que reúne todas las condiciones. Y bueno, y tuvo razón, fue un éxito enorme con lo que sería esta primera guarania ya cantada y que fue recibida tan cálidamente por la gente de pueblo. Hay que decir que la élite culta, los periódicos de la época, no le dieron atención a este tema. Claro, era una canción, realmente se inaugura como la primera canción guarane. La guarane tiene esa forma, la forma canción, y la mayoría tienen texto, ¿verdad? Tienen poemas. Qué lindo, Sí, maestro. así es. Y bueno, luego vienen las otras guaranías. India, Sí, que también tenía la primera letra de Rigoberto Fontán Mesa. Y luego la figura muy importante también de Manuel Ortiz Guerrero. Si nos sí, puede comentar. es cierto. Hay que decir que hay una obra que realiza con la letra de Fontán Mesa y que yo creo que es una pieza de un gran valor musical e indica
su visión de que la música tenía que tener un ensanche, un vuelo más allá de la canción popular, ya tendiendo un poco a lo sinfónico. Y esa pieza es Ka'atü. Ajá. Ka'atü es una pieza concebida ya con una estructura más compleja, porque es para orquesta, tiene coro y solista. Entonces no es una pieza fácil de cantar. Y esa es la segunda composición con Fontao Mesa. Y la tercera, como bien dijiste, es la letra de India, una composición que él la crea, como es normal, como música, la toca en el bar Polo Norte. Era un bar donde, dice él, estábamos conchavados con Manolo Lozano y otro músico más, y a las noches tocábamos ahí música. Y yo ahí toqué Arribeño Nezaí, toqué India, sin letra. Y bueno, y al público le gustaba mucho. Y Fontao Mesa le pide para ponerle letra. Y le dice, bueno, sí, cómo no. Venga a mi casa. Flores tenía una casa ya propia, un ranchito, dice él. Pero era una casita en Amambay, entre Iturbe y Caballero. Y ahí recibía, cuenta su hermano, a quien yo lo entrevisté, Daniel Flores. Yo era el menor, dice, y estaba ahí como su secretario. Y entonces él me indicaba con un gesto, bueno, andar a traer, qué sé yo, empanadas, porque venían todos sus amigos músicos. Para la visita. Claro. Y venían, estaban con él, entonces tenía que servir el tereré. Este, y ahí venían, dice, los músicos de la banda de policía, y venían a tocar música, venían a hablar, a discutir, a confraternizar, ¿verdad? Y en ese ámbito crea, también viene Fontao Mesa y le explica a Flores. Es una pieza que tiene la característica de que está inspirada en una mujer, y en una mujer indígena. Y es la reina o la mujer más hermosa de una tribu guaraní. Y con ese argumento, Fontao Mesa escribe la letra de la guaraní, que se estrena también en el Teatro Nacional con mucho éxito. Y después surge la necesidad de cambiar la letra. Y hablando con Herminio Jiménez, yo le pregunté si él había escuchado, si él conocía la primera letra. Sí, me dijo. Yo escuché India en el Teatro Nacional con letra de Fontao Mesa, y había una parte de la música en que el público se reía. ¿Por qué le digo? Y porque hay una parte que dice, entonces sonaba, dice, Neretembó. Y eso hacía que la gente se riera. Bueno, era un efecto indeseado, no buscado por el poeta, ¿verdad? Pero le sonaba así al público, ¿verdad? Y en una de las primeras visitas a Ortiz Guerrero, cuenta Cardoso Campo que en la primera visita que le hace a Ortiz Guerrero, después de que Darío Gómez Serrato lo presentara en 1928, Flores le lleva una serenata. Y entre los temas, porque generalmente en la serenata hay como 3, 4 músicos, ¿verdad? Y se hacen 3 músicas y luego van a otros lugares, porque era la parte que le tocaba a cada uno. Y entre los 3 temas que le tocan a Ortiz Guerrero en su casita de la calle Antequera, una de ellas es India. Y cuenta Cardoso Campos que al terminar India, le dice el poeta guaireño a Flores, qué hermosa melodía, le dice. ¿Cómo quisiera ponerle yo también letra?
Y bueno, le dice Flores, no sé, vamos a hablar. Y al día siguiente va a la casa de Ortiz Guerrero y le pide este, el permiso, digamos, para ponerle letra. Hablan sobre el tema, el argumento, que es el dedicado a una mujer indígena, pero Flores le dice, usted tiene que hablar con Fontao Mesa, porque él es el que le puso la primera letra. Y bueno, le dice Ortiz Guerrero, voy a hablar con él. Y eran conocidos, Ortiz con Fontao, porque Ortiz Guerrero tenía una imprentita Surucuá y Fontao Mesa iba a hacer imprimir boletos, talonarios, recibos que luego vendía. Este era un poco uno de sus oficios. Y le explica a Ortiz Guerrero. Y Fontao Mesa le dice que sí, que le autoriza a poner él su letra y que va a retirar él sus versos. Y se va a la casa de Flores, que quedaba ahí cerca, ¿verdad? A unas cuadras. Y le comenta a Flores que habló con Ortiz Guerrero y Cervantes Flores le preguntó, bueno, pues, ¿y a qué acuerdo llegaron? Y bueno, le dio la autorización. Pero dice Flores, en unos escritos inéditos que estamos trabajando con compañeros del Ateneo Cultural José Asunción Flores, que el maestro dice, Fontao quería que yo dijera que no, finalmente. Y la verdad que Flores ya no podía hacer nada porque era una cuestión que había que arreglar entre los poetas, dijo. Y así se incorpora la letra de Ortiz Guerrero, que por supuesto tiene mayor calidad artística, es un poeta consumado, hay que tener en cuenta que era el poeta más popular de la época. Y de esa manera también comienza la primera colaboración entre ellos, que va a durar 5 años, hasta la muerte de Ortiz Guerrero, con India, que pronto va a ser cantada en Buenos Aires, y luego ya en las décadas siguientes va a recorrer prácticamente América Latina y el mundo. Todo el mundo cantaba India, en México, en Venezuela. Dice Jorge Amado, el gran novelista brasileño, pero ¿quién no cantaba India? Dice en la década del 50, 60. Todos conocíamos India. Esa es un poquito la historia Sí. de esta cuarta guarania que tiene tanto éxito y que acá hay que decir, profesora, que se establece además una gran relación de amistad noble, muy profunda entre Flores y Ortiz Guerrero. Ortiz Guerrero era casi 10 años mayor que Flores, ¿verdad? Era un poeta muy famoso y era un hombre que, a pesar de la terrible enfermedad que tenía lepra, sin embargo, era un hombre que tenía una actitud generosa, solidaria, abierta a los jóvenes, abierta a lo social y muy defensor del tema del bilingüismo, de la cultura guaraní, del idioma guaraní y de las tradiciones más nobles que tenía nuestro país. Entonces, eso también a Flores le sirve mucho como estímulo y en algún momento es también como ver a alguien erguido encima de su dolor con una gran dignidad y con una actitud ante la vida de contribuir para que el mundo fuese mejor, para que en su país fuese mejor, para que las clases populares pudieran tener una mejor vida. Exactamente, maestro. Bueno, hasta este momento entonces estamos conociendo a un Flores, a un maestro Flores que nos legó no solamente un nuevo ritmo, un nuevo género musical, sino también una forma de escribir, una forma de pensar
de valorar, digamos, el idioma guaraní, ¿verdad? Eso es algo también muy importante porque, bueno, son rasgos de nuestra identidad. Eso es lo que queremos siempre insistir, ¿verdad? Sobre todo a los jóvenes, que nuestra música, nuestro idioma, son elementos demasiado importantes de nuestra identidad como paraguayos. Entonces, el maestro Flores también tenía esas preocupaciones y realmente lo plasmó con obras, con mensajes muy fuertes, como usted dice. Cada obra tenía un significado, un alto contenido así de patriotismo, de amor, de esperanza en la patria, en los jóvenes, en los paraguayos. Sí, sí, y también creo que hay que poner eh, el foco, profesora, en el hecho de que Flores hace ese paso revolucionario, gigantesco, de crear un nuevo género musical pensando en esas raíces que tenía nuestro país, culturalmente hablando, y explorando mucho las costumbres populares y estando muy cerca de los sentimientos de la gente de pueblo. O sea, él Exacto. en ese sentido, sí, él en ese sentido es muy fiel a sus orígenes, a su madre, al barrio de la Chacarita, al mercado, a esa gente que sufre tanto y vive en condiciones de mucha necesidad, de mucha precariedad, ¿verdad? Entonces él quiere cantarle a ellos, como lo hace en varias obras como Obrerito, eh, con los indígenas. Él realiza un gran homenaje cuando escribe India. Hay que pensar que la población indígena de la época era una población despreciada por la élite, por la clase política, por la gente culta, era despreciada. Y sin embargo, él hace esa reivindicación y es más, unos años después, hacia 1929-30, invita a los grupos eh, Macá a que vengan a Asunción y representen sus rituales. Y consigue el Teatro Municipal y los Macá hacen un despliegue seguramente deslumbrante por el colorido que tienen en sus vestimentas, de sus danzas. Eso fue un éxito de público impresionante. O sea, la gente veía algo que de otra manera no lo podría ver, como son los rituales. Había que ir al fondo del Chaco o al fondo del Alto Paraná para ver danzar, cantar, este, observar sus instrumentos musicales de percusión o la flauta. Sin embargo, Flores lo trajo a la ciudad. Fíjense qué revolucionario que es este gesto, ¿verdad? Ujú. Y tuvo tanto éxito que al año siguiente, no sé quién llevó a Buenos Aires ese comentario, algún diplomático seguramente, que invitan a este grupo de Macá a ir a la exposición rural de Buenos Aires, en Palermo, y representan allá 2 o 3 veces sus rituales también con un gran éxito. Es decir, había un poco también de exotismo, ¿verdad? De buscar aquello extraño, aquello diferente, ¿verdad? Pero muestra el compromiso intenso, el amor intenso que tenía Flores hacia estas culturas que estaban tan oprimidas, y sin embargo eran parte de las raíces de nuestra nacionalidad. Carlos Villara Marsal, un gran escritor y un gran investigador que nos dejó hace un par de años, decía que lo que caracteriza al Paraguay es el mestizaje que en otros pueblos de América no se dio. Los criollos no se mezclaron con los indígenas, los españoles no se mezclaron. En cambio, en Paraguay hubo
una mezcla que dio como lugar el hecho del mestizaje. En segundo lugar, el guaraní. Ningún otro país conservó a nivel de la población en general el idioma indígena. Y como parte de esto, el bilingüismo, o sea, esa cultura en la cual el paraguayo se expresa en guaraní y en castellano, en una mezcla muy libre, muy anárquica a veces, eh, como vemos en las canciones, vemos en tantos poetas guaraníes y en los relatos de nuestra gente. Y por último decía, es la guarania. Ningún país ha creado un género propio que lo identifique. De manera que Flores es parte de ese movimiento que comienza con Moisés T. Bertoni, que escribe un libro muy importante que reivindica a los pueblos originarios. Ese libro se llama La civilización guaraní. Y en esa investigación, es un libro de más de 500 páginas, Moisés Bertoni es un sabio suizo, y él ahí utiliza la palabra para denominar a los hijos de esta tierra, dice, yo los denomino como guaraña, porque eran los habitantes de estas tierras, los guaraníes, y sus hijos eran, bueno, era un territorio llamado Guarania, así como otro territorio se llama Grecia, o sea, tienden a tener esa expresión. Entonces Bertoni es el que aporta el concepto de Guarania para referirse a todas estas regiones que son parte del Brasil, incluso hasta el Caribe, dice. Los guaraníes llegaban hasta el Caribe y todo el Río de la Plata. Y algunos poetas como Guillermo Molinos Rolón, que lo escuchaban en sus conferencias en 1910, 1911 en el Colegio Nacional de la Capital. Ortiz Guerrero es también estudiante de ese colegio, es compañero de cuarto incluso de Molinos Rolón, muy cerca de la Recoleta. Viven en condiciones muy pobres de ambos, pero escuchan esa palabra de este sabio suizo que va a los colegios a dar sus charlas. Y ellos captan y les gusta ese concepto de guarania. ¿Qué significa esto? Que hay un intelectual extranjero que reivindica a los pueblos originarios cuando dice, esta fue una gran civilización. Y a eso hay que agregar un trabajo poco conocido de Narciso R. Colmán, que fue un hombre muy estudioso, escribió mucho en guaraní, poemas, pero escribió una obra muy valiosa que intenta hablar un poco de nuestra genealogía y se llama Ñande y Tucuera, nuestros ancestros. Pronto surge la revista Ocara Poticuemí, dedicada solamente a poetas nativos, donde hay mucho de poesía en guaraní. Y surge un gigante de las letras populares, Emiliano. Entonces, todo ese conjunto hace que en la década del 20 al 30 hay como una gran movilización que le da también ese cúmulo, esa energía, esa serie de ondas entrecruzadas para que la guarania sea recogida con mucha calidez, con mucha, digamos, devoción por el pueblo, como lo va a hacer unos años después, esto dice Flores, el Teatro Guaraní de Julio Correa, que también tiene un éxito impresionante. Así que la guarania está inserta en un movimiento que yo le llamo de contracultura, porque se opone a la cultura dominante, que es una cultura que mira a Francia, en música mira a los grandes músicos europeos, Beethoven, Mozart, y estos dicen, pero bueno, ¿por qué nosotros no podemos crear nuestras óperas? ¿Por qué nosotros no podemos tener nuestra música? ¿Por qué tenemos que seguir tocando durante años enteros
música europea. Toquemos música europea, pero toquemos también lo nuestro. Nosotros tenemos un potencial. Allí radica, creo que, ese aspecto que es muy esencial y que tiene que ver con la autoestima del paraguayo, porque hay que pensar que Paraguay, desde el punto de vista psicológico, emocional, estaba con esa sensación de fracaso después de la Guerra de la Triple Alianza, en que en el sistema educativo, decían los docentes, la mayoría de los profesores y maestros eran argentinos y los libros de texto eran argentinos. Entonces hay una revuelta también contra eso. De modo que acá hay un sentimiento de reivindicación del potencial nacional, de la cultura popular, que se opone a esa cultura dominante y que plantea a través de una serie de manifestaciones, desde la poesía, desde el teatro, desde la música, a la afirmación de la potencialidad que existía a nivel nacional. Buenísimo. Es así entonces que realmente se inserta de nuevo el guaraní, ¿verdad? Gracias al arte. Usted me había mencionado, creo que el año pasado con los alumnos, que antes era como que estaba de moda que acá en la capital se estudiara francés, latín, no se enseñaba guaraní, no se hablaba, es más, estaba prohibido incluso a veces hablar el guaraní. Entonces en ese momento fue como cambiando un poco la mentalidad. Sin embargo, yo pienso nomás también como, eso fue hace 95 años, no sé, un poco menos atrás, y bueno, igual la vigencia de toda esa preocupación que tenía el maestro Flores, ¿verdad? Eso de la indiferencia hacia los indígenas, que yo creo que todavía estamos viviendo lo mismo, y bueno, también esto, ¿verdad? Que no sea motivo de vergüenza poder conversar en guaraní, hablar en guaraní, para los muchos jóvenes que realmente están perdiendo un poquito esos valores. Sí, ese es todo un desafío de Asunción, en el sentido de que nosotros, por el avance en el marco de la globalización de esta industria del entretenimiento, que abarcó la televisión, copó los cines y en general modificó el lenguaje audiovisual, eso está impulsado por grandes multinacionales norteamericanas que, digamos, intentan borrar todas estas expresiones nacionales, creando el mito, que yo creo que es un falso mito, de que para ser contemporáneo hay que hablar inglés, hay que escuchar música rock y tomar Coca-Cola, ¿verdad? Bueno, yo creo que aquella gente de la década del 20, toda esa gente, Correa, Ortiz Guerrero, Flores, Bertoni, Rosy Cran y tanta gente más, Feliz Fernández, Gómez Serrato, Olden Jara en el mundo de la pintura, que se dedica a pintar durante muchos años el mundo de los indígenas, representa un poco una actitud de desafío a aquella cultura y en este momento a esta cultura globalizante, que no deja lugar para que vos digas, bueno, quiero grabar un material en una casa importante, y bueno, las casas importantes son todas de capital norteamericano, y te dicen, no, eso no tiene importancia. ¿Por qué no crea algo, digamos, con un ritmo más moderno? Comercial. Lo otro ya es muy antiguo, ¿verdad? Y si es posible en inglés, si es posible en inglés. Entonces muchos chicos talentosos han caído en esa trampita de querer componer algo que en realidad, No nos bueno, identifica. es interesante, es simpático, pero no saben que hay cientos de miles de chicos en toda América Latina que hacen el rap, el reggae, otros están en la onda del reggaetón, bueno, pero no tiene nada que ver con lo nuestro, ¿verdad? Nosotros tenemos un potencial mucho más grande, desde el punto de vista artístico, musical y en cualquiera de las, cómo se verifica, no sé, por dar un nombre.
el caso de Roa Bastos. Si él se hubiera puesto a escribir las historias que podían interesarle a grandes revistas y a grandes editoriales, no hubiera sido lo que es. Roa surge porque toma desde su primer libro, El trueno entre las hojas, toma la realidad local, la realidad de los pueblos donde él vivió, de la gente del Guairá en este caso, y puebla sus relatos de ese mundo a veces misterioso de los carpincheros o de los obreros cañeros y de muchas cosas místicas que hay. Y hace, a través de toda su obra, hasta llegar a Yo el Supremo, que decía Ramiro Domínguez, sí, está escrito en español, decía, pero tiene un sustrato de la cultura bilingüe, de la cultura guaraní, decía, que Roa, en un despliegue magistral de talento, llega a crear un castellano completamente compatible con el castellano de España, pero que tiene raíces profundas y tiene un ritmo que es paraguayo. Decir. Entonces quiere decir que Roa llegó a recibir el premio Cervantes hace 20 años, ¿verdad? Quiere decir que tenemos un gran potencial, pero aquel que persevera escribiendo, escarbando, buscando en su gente, en sus costumbres, viajando por el interior, esos son los que pueden dar, y yo creo que están dando, muestras de un aporte en ritmo de guarania, con otro ritmo que ellos quieran, pero los contenidos tienen que tener un componente nacional. Y lo otro que hay que decir, porque también seguramente se da el caso de muchos chicos y chicas que aprenden la técnica básica. Y bueno, y comienzan a tocar la guitarra, a tararear, ¿verdad? Y lo que sale, bueno, lo que sale ya es algo que quieren mostrarlo en el Facebook o en otras plataformas, y no es así. Hay dos características que hay que rescatar acá de Flores. Él le decía a los músicos empíricos en Buenos Aires, me lo decían ellos, me contaban, eran músicos empíricos, y Flores les decía, hay que estudiar. No se cansaba de decirle eso, hay que estudiar. Barbosa fue uno de los que tomó ese consejo. Después de hacer toda esa obra enorme de cantar en Buenos Aires, de cantar con la orquesta Ortiz Guerrero, de aprender a cantar la guarania con Flores, termina su ciclo en el 43, viene a Paraguay, se consigue una beca del gobierno y se va a estudiar a un conservatorio de música Brasil. en el Brasil. Y estudió 4 años. O sea que aprendió toda la técnica vocal como para escuchar esa voz que de por sí ya es una voz muy hermosa, pero aprendió la técnica para poder cantar de una manera más depurada y por más tiempo. Hay que tener en cuenta que Barbosa canta hasta los 80 años. Él daba recitales a los 80, 82 años. Con Óscar Cardoso Campos, ya una generación hijo de sus amigos, él cantaba. Seguía cantando, sí. Seguía cantando. Un magnífico intérprete, de verdad. Sí. Exacto. Entonces hay mucho estudio. Y también, ¿por qué Flores crea solamente 21 piezas? Se podría decir, es poco. Hay compositores como Herminio Jiménez, Cardoso Ocampo, muy talentosos, llegan a crear 200, 300 obras. Flores no. Flores tiene una cuestión de concentración muy profunda que hace que sus obras se demoren 1 año. Para Arribeño tarda 1 año, para otras es un poco más rápido. Y lo segundo que hay que decir, llega un momento en que dice, la canción popular ya no me es suficiente. Y corta eso en 1940 y dice, quiero dedicarme a
la dimensión sinfónica de la guaraña y corta todo su mundo de orquesta y actuaciones a nivel popular. Qué importante ese momento donde llegó a esa conciencia de la universalización así de nuestra música y usando este medio sinfónico. Y bueno, no sé si tenemos tiempo todavía, si podemos comentarnos un poco sobre eso, ¿verdad? Cómo llega él a hacer esas grabaciones que yo sé que el Ateneo hace un tiempo fue el que distribuyó eso en forma de CDs, de la música de Flores cantada en Rusia, incluso en el idioma ruso. Eso es algo para mí personalmente muy emocionante, ¿verdad? De lo cual me siento muy, muy orgullosa, ¿verdad? Como paraguaya, de escuchar música de un compositor paraguayo traducida en otro idioma y con esa orquestación tan genial también. Sí, la verdad que es el producto, por un lado, de un gran esfuerzo por la jerarquización de nuestra música, como bien decís, ¿verdad? Y que este, fue un objetivo que se propuso en un determinado momento de su vida, Flores. Yo analizo eso en mi libro, por qué él corta el mundo de las actuaciones con la orquesta, que eran muy prestigiosas, estaban en las principales radios de Buenos Aires, grababa discos, ganaba mucho dinero y además tenía mucho prestigio, que para el artista es muy importante, porque vos no querés tocar una obra y resulta que nadie te aplaude, o no encontrás gente que te dice, che, pero qué bien, qué bueno. A veces hay un vacío y sin embargo él renunció a todo eso y renuncia, creo que porque se da cuenta que si sigue haciendo esa vida de director de obras y canciones populares, sobre todo la guarania, ¿verdad? Va a tener dinero y va a tener popularidad, pero no va a poder escribir su obra. Y la obra sinfónica necesita de un tiempo de dedicación muy grande. Y se da cuenta en lo que sería en su madurez artística. Ya ha cosechado gran parte del éxito, de los halagos, ha creado temas que ya son cantados por distintos intérpretes, pero dice, tengo que cortar esto para poder encerrarme y escribir mi obra. Y eso lo hace en 1940, ayudado por una beca que pidió al gobierno de entonces, al gobierno del mariscal José Félix Estigarribia. Esto me contó el hijo del ministro de Instrucción Pública, Salvador Villagra Maciodo, Carlos Villagra Marsal. Y me dice, papá recibió el pedido de Flores y se lo llevó al presidente de la República. Y le dijo, tenemos el pedido de beca de un músico que está en Buenos Aires y quiere seguir estudiando. Pero tengo que advertirle, le dijo el doctor Salvador Villagra, él es comunista. Y dice que el mariscal Estigarribia, el presidente, le dijo, bueno, pero estuvo en el Chaco. Sí, le dijo, estuvo en el Chaco. Y bueno, hay que darle. Y le dieron esa beca. Y con eso comienza a trabajar más intensamente en sus grandes poemas sinfónicos como India, que es llevada al plano sinfónico, en una suite para ballet. Trabaja en Yanderubusú, que es el origen del mundo según los guaraníes, una pieza que algunos músicos y críticos consideran como la más vanguardista de sus obras y que la vamos a escuchar a lo largo de este ciclo en la Semana de la Guarania, así como María de la Paz, un gran poema sinfónico que escribe Flores ante el temor de que después de la aterradora guerra de la Segunda Guerra Mundial, perdón, que dejó más de 100 millones de muertos, se hizo explotar la primera bomba atómica en Hiroshima, Hiroshima. 200.000 muertos,
Entonces, la preocupación de Flores y de muchos artistas e intelectuales de todo el mundo es la tercera guerra que viene va a ser una guerra nuclear y va a acabar con el planeta, va a acabar con la especie humana. Entonces él se pone a escribir María de la Paz, un canto a la paz contra la guerra. Esa obra está dedicada a Hiroshima. Es el homenaje de un artista paraguayo y de un poeta. Los versos los va a poner Elvio Romero a ese pueblo que ha sido martirizado por la bomba atómica. Y dice en la partitura dedicado a Hiroshima, de su puño y letra. Luego escribe Guiraún, un hermoso poema Belleza. inspirado en los pájaros, ¿verdad? Que tiene letra de su gran amigo Carlos Federico Avente, un destacado poeta en guaraní, ¿verdad? Y así va creando a lo largo de varios años. Por ejemplo, en un momento de sus memorias, que esperamos publicarlo el año que viene, ¿verdad? Y llevarlo un poco a las instituciones, haciendo charlas. Él dice, Pujarepute, que se diría este, eh, en la alta noche sería la traducción. Pujarepute es una obra sinfónica que, sumando todo el tiempo que yo le dediqué, me llevó 7 años de trabajo y varias partituras que rompí. Esto también hay que acotar. Flores no publicaba todo lo que escribía. Rompió muchas de sus composiciones populares y rompió varias de las composiciones sinfónicas. Pero en alguna de ellas continuó trabajando y logró estrenar, esto es muy importante, por su esfuerzo y por el cariño que le tenían todos los músicos paraguayos en la Argentina, y con amigos que le financiaba, logró hacer conciertos en Buenos Aires, donde estrena Yanderuguzú, estrena Pujarepute, en Rosario, en 1961, estrena María de la Paz, estrena Guiraú, y tiene como cantante a Oscar Mendoza, un gran cantante paraguayo de Buenos Aires, y como es miembro del Consejo Mundial de la Paz, que reúne a intelectuales progresistas de todo el mundo, como Pablo Neruda, el gran poeta Jorge Amado, el gran novelista brasileño, Pablo Picasso, el gran pintor, y científicos como el matrimonio Curie francés. Él es conocido ahí, y ahí hay representantes de la Unión Soviética y de China, y le toman cariño a Flores, porque Flores era un hombre muy sociable, era un hombre querible, por así decirlo, y contaba cosas, digamos que tenían el rasgo de lo simpático, hablando de su país, hablando de las costumbres, y uno de ellos le invita a visitar Moscú en 1952. Sabe que es músico y le pide que lleve sus partituras. Y llega a Moscú y le dice, en la radio Moscú están necesitando una música latinoamericana, ¿no quiere llevar? Y se va él. Le lleva varias partituras y eligen Gallito Cantor, un creen. Y dicen, nosotros queremos utilizar esta música como cortina de nuestros programas para América Latina. Hemos escuchado de otros compositores latinoamericanos, pero esta es la que nos gusta. Y así se graba Gallito Cantor, que durante muchos años se va a escuchar en Radio Moscú, ¿verdad? Y así conoce a músicos rusos, Shostakovich, Kabalovsky, Khachaturian, grandes músicos que habían hecho una obra valiosa, destacada, y ellos le toman cariño y ven en su música lo que dice Kurt Pahlen, el musicólogo austríaco radicado en Buenos Aires. Es una música que tiene una característica muy peculiar, que habla de ese continente
habla de esas selvas, habla de esas luchas sociales. Eso les parece una música muy distinta a la que ellos han venido escuchando, que generalmente eh, muchos de los compositores latinoamericanos, bueno, crean obras, sinfonías, sonatas, pero muy sobre el modelo europeo. Y ellos estaban un poco, digamos, ya saciados de música de estilo europeo. Encontraron en la de Flores una música que tenía una peculiaridad muy grande en su construcción musical y sobre todo en el hecho de que, como decía Alberto Ginastera, el gran compositor argentino, decía de Flores, es un melodista excepcional, decía. Entonces lo invitan a él a grabar todas sus obras en Moscú, para lo cual va en 1969, se instala en Moscú, se graba a lo largo de ese año, esa foto que vemos, ahí está el maestro, a Yuri. su derecha, o sea, a la derecha, está el maestro Yuri Abramovich, un gran director musical que luego emigró de la Unión Soviética y fue director de grandes orquestas en Inglaterra, en Italia, donde lo conoció el maestro Luis Arán y le hizo una entrevista. Y dice, sí, Flores era un gran compositor, dice. Realmente sus obras tienen una originalidad muy grande y merece un mayor reconocimiento. El último a la derecha es un gran tenor, Vladimir Mayov, que tiene unas versiones increíbles de Gouraud. Y luego Pavel Grushko a la izquierda, que es el traductor. Flores no hablaba ruso. Y dice Félix de Guarania, poeta paraguayo y militante comunista que vivía en Moscú, daba clases de guaraní allá, que lo acompañaba. Flores, lo único que sabía decir, dice, entrábamos a una heladería en pleno invierno y decía, quiero un helado bien frío. Eso es lo único que sabía decir en ruso. Qué Y se gracioso. reía todo ahí, porque él tenía esa salida. Bueno, algunos dicen que él dirigió la orquesta y coro de la radio y televisión soviética. No, no es cierto. Y Flores era consciente de que él no podía dirigir eso. Pero sí supervisó cada una de las grabaciones y les explicaba características de la música paraguaya, como es la síncopa, tal cual es utilizada, y bueno, y sus ideas musicales, de manera que las grabaciones que tenemos, los 11 poemas sinfónicos, que representan, yo creo que el conjunto más importante de música paraguaya sinfónica, tuvieron una excelente grabación por esta orquesta de alrededor de 100 músicos y un coro de 400 voces. O sea, trabajaron un año para hacer este concierto, estas grabaciones, y al finalizar, contaba el maestro, a quien yo pude verlo cuando volvió de Rusia a Buenos Aires, que hicieron un concierto para tocar alguna de las obras. Ese concierto fue transmitido vía satélite por Radio Moscú para más de 180 millones de personas en todo el mundo. De manera que, aparte de la grabación, Flores recibió ese homenaje en vida, luego de lo cual volvió a Buenos Aires. Yo recibí junto con el amigo Carlos Aguier una copia de las obras sinfónicas porque el maestro nos tomó mucho cariño y nos dijo, quiero que lleven esta cinta grabada a Radio Cáritas. Él, que era un comunista, le enviaba a una radio católica. Bueno, y sí, porque el padre Sudupe era mi gran amigo, decía. Él es Radio Cáritas, es la única que toca música clásica en Paraguay. Y era cierto en esa época, en los 60, 70, ¿verdad? Trajimos esa cinta, se la entregamos al director de Radio Cáritas, la difundieron a pesar de que la música de Flores estaba prohibida en Paraguay, pero quiero decir que fue realmente un momento muy importante en la vida
de Flores como de cualquier compositor, ver todas sus obras grabadas. De manera que él cumplió con ese sueño y tenemos esas hermosas versiones de la radio de estos músicos rusos y que después de la caída de la dictadura hemos logrado que muchas de nuestras orquestas sinfónicas nacionales, la OSCA, la Sinfónica Nacional, la OSIG, la Sinfónica de Uninorte, la Banda de Policía, todas están tocando esa música para deleite de nuestro público, como lo estamos escuchando en esta semana de la Guaranía, profesora. Sí, genial. Realmente es un placer escuchar esas obras. Son, son algo totalmente diferente. Ojalá realmente las pasaran más y las tocaran más frecuentemente las orquestas o alguna vez hacer como un ciclo completo, ¿verdad? De todos los poemas sinfónicos, las guaranías sinfónicas como denominaba, era Pujaré Puiteña, Anderubuzú, María de la Paz. Son realmente joyas para mí, las más universales que tenemos. O sea, Flores y Mangoré son como que los que llevaron más lejos la música paraguaya y realmente son nuestra inspiración y bueno, debemos seguir ese camino. Ellos abrieron ese camino y bueno, seguir el camino de Flores yo creo que es el objetivo de los músicos paraguayos, de los artistas. Claro, Ujú. claro. Y es muy justa esta tu recordación también de Agustín Barrios Mangoré, que llevó la música, la sensibilidad, el potencial creador, en este caso en el campo de la guitarra clásica, muy lejos, a tal punto que hoy figura en los principales repertorios de guitarristas de todo el mundo, ¿verdad? Así Y mismo. creo que CONAMU está haciendo un gran trabajo en el estudio de estas obras y en la difusión a través de los conciertos y a través de charlas magistrales en cuanto a la valoración de nuestra música. De modo que esa también es una labor importante, que la academia, los conservatorios acá y en el interior del país estudien estas obras y las ejecuten porque al contrario de lo que mucha gente cree, no, la música clásica, ¿por ¿quién va a escuchar la sinfonía de Flores ni de Herminio Jiménez? Sin embargo, no es así. Eh, Esta experiencia como intérprete, integrante de orquesta, es la mía como público, como periodista, las veces que yo he ido a conciertos donde hay sinfonías de músicos paraguayos, pero hay un gran público. El año pasado hicimos Flores Sinfónico, un día donde 4 orquestas tocaron música clásica, sinfónica y música popular de Flores. El Teatro Municipal se llenó y la gente decía, pero la pucha, ¿pero por qué no hemos escuchado esto antes? Y creo que acá hay que decirlo, tenemos la necesidad de que la televisión se abra más a estos conciertos y se abra incluso a grupos más pequeños que quieren hacer música, ofreciendo guaranías, ofreciendo composiciones que tienen, porque creo que hay una generación de músicos jóvenes de mucho talento, de mucho potencial. Y los medios de comunicación tienen que abrirse a eso y las salas de conciertos tienen que también eh, tenerlas en su programación y las grandes orquestas como ya las mencionamos. Exactamente, maestro. Bueno, entonces, si tiene algún comentario más, algún mensaje para todos los estudiantes, los jóvenes estudiantes de música del Conservatorio Nacional de Música y otras instituciones. Y yo creo que tenemos que tratar de trabajar por crear y desarrollar este, un arte propio, un arte que esté basado en nuestras tradiciones, en lo que han hecho otros, y en base a esto, cada uno hacer sus aportes, hacer sus búsquedas. Pero teniendo en cuenta que Flores, Herminio Jiménez, Demetrio Ortiz, Cardoso Campo, eh, el caso de Barrio, todo es
producto de un gran trabajo y de un gran amor a lo nuestro, a nuestra cultura, que tiene su base en lo popular. Hay que investigar, hay que acercarse, hay que escuchar un poco, poner el oído en San Pedro, en Encarnación, en Filadelfia, que tocan, cuál es la sensibilidad de ellos hoy día y expresarlos a través de la música, que tiene la ventaja frente a otras artes de que una música que está bien concebida puede ser escuchada por encima de las barreras idiomáticas en cualquier país del mundo. Ese es el gran campo que tiene la música. Y defender lo nuestro en el sentido de que tiene que estar presente en todos los festivales, en todos los eventos artísticos y hasta en los cumpleaños. Yo creo que tenemos que hacer que suene nuestra música. De manera que esa es, digamos, la opinión, la preocupación. Y bueno, yo desde el periodismo, con mis escritos, desde los libros que tengo, son 3 libros que tengo dedicados al maestro Flores, desde estas conversaciones, trato de aportar lo mío como muchos otros investigadores que tenemos en este momento en el Paraguay. Yo te agradezco mucho por la oportunidad y bueno, deseo que podamos, tras esta pandemia, poder el año que viene encontrarnos para seguir dialogando sobre este tipo de cosas y escuchar a la gente joven que está creando. Qué lindo, maestro. Yo te agradezco mucho a vos por tu tiempo, por compartir con nosotros. Realmente se hace corto el tiempo. Podríamos seguir conversando más por horas, ¿verdad? Porque es un placer escucharte contar esto con ese lenguaje tan pausado y tan explícito que usted tiene. Entonces, te agradezco mucho y esperamos con ansias ver ya la publicación de esas memorias que mencionaste y bueno, poder seguir hablando y compartiendo con más charlas con los alumnos y como usted dice, ya el próximo año ojalá que ya sea de manera presencial también. Sí, sí, desde luego, con mucho gusto, y que son tan importantes desde la academia, desde el lugar donde están ustedes, las músicas, pero también nuevas investigaciones. Hay mucho que investigar sobre la guarania, sobre sus creadores. Te voy a dar un nombre, Emilio Viggi. ¿Qué sabemos de Emilio Viggi? Un enorme creador que ha dejado unas melodías hermosas, pero yo mismo he encontrado muy pocos datos e incluso aspectos de la vida o de la creatividad de Flores. Bueno, hay que seguir investigando y aportando. La academia puede aportar mucho en materia de tesis, trabajos de estudio, de modo que, bueno, yo estoy a disposición, es solo cuestión que me avisen con una cierta anticipación y me conviden con un cocido y ahí vamos a estar charlando. Eso faltó ahora, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar invitándolo de seguro y bueno, hay mucho trabajo por hacer todavía, como usted dice. Ah, eso es lo lindo. Sí. Gracias a vos, Asunción, y un saludo a todos los que puedan participar de esta charla y si quieren formular alguna pregunta, hacer algún comentario, bueno, está mi sitio en Facebook, Antonio Bepechi, bueno, y ahí me pueden bombardear con sus preguntas y seguimos charlando. Así mismo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Asunción. En nombre del Conservatorio Nacional de Música y de su Departamento de Investigación Científica queremos dar las gracias a los conferencistas que nos han brindado luz con relación al fenómeno Flores. Agradecemos muchísimo su ponencia y queremos darle un pequeño homenaje, una pequeña gratificación a través de un certificado de agradecimiento que estará siendo remitido a sus respectivos correos. Y cuando la situación así lo disponga y a nivel país podamos nuevamente encontrarnos en físico y las medidas sanitarias también propongan ese encuentro presencial, se estarán entregando respectivamente en físico y una vez más contemplando o sintiendo ese calor de persona que podíamos antes en otras situaciones de repente estar disfrutando y ahora por estas cuestiones no podemos. Entonces, muchísimas gracias, señor Antonio Pecci, muchísimas gracias, profesora Asunción Cantero,
Y con esto vamos a ir cerrando este ciclo, este día de conferencia de Flores desde la Academia, agradeciendo en nombre de la Dirección General del Conservatorio Nacional de Música su importante aporte. No sin antes invitarles al concierto virtual que estaremos presenciando el día de mañana a las 19 horas. Es importante destacar en este sentido que el Conservatorio Nacional de Música, desde el 2002, o sea, desde hace casi 20 años, conmemora infaltablemente a Flores todos los años a través de conciertos virtuales, a través de semanas culturales y compañía, donde donde homenajeamos permanentemente al compositor y tocamos sus obras. Las orquestas interpretan sus versiones y en cada concierto se van presentando el arte que se desarrolla en la institución, y sin perder justamente esa raíz de la música paraguaya que planteaba el mismo Flores. Entonces, como esta situación no nos permite tampoco hacer ese concierto de forma presencial, mañana les invitamos a todos a que puedan estar atentos a las plataformas virtuales, específicamente al canal, a la fanpage del conservatorio, que es CONAMU, que pueden buscar en el Facebook y estar atentos a la transmisión del concierto, que justamente los protagonistas principales son nuestros queridos alumnos, así que a estar atentos, a estar prendidos a las pantallas de los celulares o de las computadoras, y entonces vamos a estar disfrutando de ese concierto, porque no puede estar ni en esta situación de pandemia ausente Flores en nuestras vidas como músicos paraguayos. Y sin más, me despido de todos ustedes, deseándoles un feliz resto de jornada, y nos encontramos mañana para el concierto virtual. De mi parte es todo y hasta siempre.